Muchas gracias por esa introducción. ¿Ahí me están oyendo bien? Sí, señor. Bueno. Bueno, pues muchas gracias por esa presentación tan extensa y amable. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo al general Ocampo. No veo por ahí el general Puente, pero que mis saludos también a la Universidad Militar. Yo era parte de la Junta cuando era viceministro de Defensa y tengo los mejores recuerdos. Y pues un gusto estar con ustedes, con querido general Mora, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Mucho gusto verlo, general. La idea es hacer unos comentarios sucintos un poco de dónde estamos a 4 años de la firma del acuerdo y entiendo que luego tener una discusión. Entonces voy a dar unas primeras apreciaciones generales del balance en este momento, pero más allá de eso, yo sí quisiera comenzar recordando lo que puede parecer un lugar común, pero siempre hay que repetirlo, y es: la paz no es firmar un acuerdo en una mesa de negociación. La paz es lo que se hace después. El proceso de vivo es un proceso vivo, el proceso de paz es un proceso vivo que sigue hoy en día y que depende de lo que hagamos todos, no solamente lo que haga el gobierno nacional, sino lo que hagamos todos. Esto mismo que están haciendo ustedes aquí en este foro es una contribución al proceso de paz. A la hora de hacer un balance, me parece que hay que regresar a las ideas básicas, a los conceptos que guiaron el proceso y recordar que partimos fundamentalmente de dos ideas que llamamos, por una parte, la terminación del conflicto. Recuerden que esa fue una diferencia de lenguaje frente al pasado, donde se hablaba de la paz en general. Nosotros decíamos hay que primero terminar el conflicto y luego hay que asegurar su no repetición. Terminar el conflicto y asegurar su no repetición, que es nuestra interpretación de lo que significa construir la paz. En la primera parte, yo creo que estamos bien en lo que significó la terminación del conflicto. Hubo un proceso de negociación apoyado por una comisión en la que, como ustedes saben muy bien, sirvieron 5 oficiales, 4 generales y un almirante activos para acordar un cese al fuego muy detallado que funcionó supremamente bien. Yo en este momento estoy, entre otras cosas, les estoy hablando desde Bruselas, asesorando a la delegación del gobierno afgano que está negociando con los talibanes en Doha, y Colombia realmente es un referente en muchos aspectos, entre otros en el militar y en cómo es que se negoció el cese al fuego y cómo es que se supervisó, se monitoreó luego con estos esquemas novedosos que establecimos. Y ese proceso del cese y el desarme realmente fue ejemplar, pasó en un tiempo corto, sin ninguna dificultad. Y yo quiero aprovechar nuevamente, ahora que estamos hablando en la Universidad Militar, para recordar el papel extraordinario que jugaron nuestras fuerzas militares, con qué profesionalismo junto con la policía emprendieron esta tarea del cese y de acompañar el proceso de desarme de las FARC. Pero más allá de eso, yo digo una cosa que en Colombia tal vez para muchos no sea tan obvia, pero es que la guerra, como mi querido general Mora decía hace 20 años, en Colombia estamos en guerra, la guerra en Colombia se acabó, el conflicto se terminó. Dejo un asterisco y un pie de página sobre el tema del ELN que podemos discutir, pero el enfrentamiento militar con lo que fue la guerrilla más grande de la historia de América Latina se acabó. ¿Se acabó la violencia en Colombia? Obviamente que no. En algunas partes, desafortunadamente en este momento, la violencia está peor. El ejemplo obvio del norte del Cauca. Pero el conflicto armado interno como tal se acabó, y la idea que estaba detrás de que algunas personas pensaban que era legítimo tomar las armas para defender sus ideas políticas, esa idea también quedó absolutamente deslegitimada. Y si ustedes miran ese comunicado absurdo reciente de Iván Márquez, de lo que llama la segunda Marquitalia, de las personas que decidieron abandonar el proceso, termina haciendo un llamado al apoyo a la paz completa. ¿Y eso qué les señala? Que la idea de estar en armas para perseguir ideas políticas en Colombia no tiene ninguna coherencia. Y ese es un resultado
directo de la terminación del conflicto y del acuerdo de paz. Y el proceso de reincorporación, yo solamente tengo la información que me llega aquí a Bruselas y lo que me cuentan personas, pero en general yo quiero decir que tengo la impresión de que ese proceso va bien. Se han tomado medidas que incluso van más allá de los acuerdos. El gobierno actual tomó la decisión de prolongar los llamados ETCRs en el tiempo, de seguir dando atención en salud, asegurar que están vinculados al sistema pensional, toda la experiencia acumulada que tiene Colombia además en reincorporación. Obviamente que faltan cosas, entiendo que hay un pedido que existía desde el comienzo muy sentido de que haya más acceso a tierras, en fin, pero en términos generales creo que podemos decir que el proceso de reincorporación va bien y las cifras que hay, que es muy importante ponerles atención, las últimas cifras que vi oficiales sobre cuántas personas no estaban reportándose al proceso de reincorporación, de las casi 14,000 que terminaron certificadas una por una. Recuerden ustedes, a mí me tocó hacer esa parte como comisionado de paz. Terminé incluso con un brazo enyesado, con un problema de tendonitis por firmar 13,000 y pico de cartas. Las cifras oficiales hablan de algo así como un poco más de 5% de personas de las que no saben dónde están. El resto saben dónde están en el proceso de reincorporación. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque en toda esta discusión que hay en Colombia ahora, que hay unas disidencias de las FARC, por supuesto que hay, pero el hecho de que hay unas disidencias de las FARC de las que se estima tienen X número de personas no quiere decir que esa X número de personas estaban antes en las FARC. Yo tengo la convicción de que la mayoría no lo estaban y eso es lo que dicen las cifras oficiales del gobierno actual. Ahora, pasemos a la segunda parte, que es la no repetición, que son todas las medidas que se acordaron en el acuerdo para justamente evitar o que se repitiera el conflicto o que surgieran nuevas formas de violencia. Y ahí tenemos que ser francos, ahí el balance en este momento no es bueno, no es bueno. Volvamos nuevamente a las ideas básicas y yo tomo dos. Adelanto que voy a dejar de lado el tema que más se discute en la discusión pública, en los medios, que es el tema de justicia, que es el tema de la JEP, porque me parece que ha llevado a que se pierda el enfoque sobre los otros temas de los que depende en buena parte justamente que se logre esta no repetición, que son, por una parte, en primer lugar, la idea de que la implementación del acuerdo debía llevar a una mayor integración territorial, con una contribución a cerrar las brechas entre el campo y la ciudad y a una mayor inclusión de la población que ha habido en la periferia colombiana, inclusión en términos económicos, en términos políticos, como una manera justamente de contribuir a la paz y la pacificación del país. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí hay algunas buenas noticias. La principal me parece a mí la decisión del gobierno actual de continuar con los PEDETs, de ponerle empeño a los PEDETs, un trabajo que me parece a mí admirable que ha hecho el consejero Archila. Se continuaron los procesos de planeación. Yo sé que ahí también faltan unos ojos de ruta, hay unas cosas, pero básicamente ese involucramiento de la ciudadanía y esa idea que había desde el comienzo de darle voz a la gente que había más sufrido el conflicto más y decirle, bueno, ¿qué piensa usted que debe pasar en su región? Eso ocurrió. Las cifras hablan de 220,000 personas que participaron en el proceso de planeación de los PEDETs. De manera que hay bien. Se han hecho también obras gracias a financiación que está saliendo de regalías, gracias a financiación que hay de la cooperación, proyectos de la cooperación internacional, pero el problema está, en primer lugar, en que no se está llegando con la coordinación necesaria de todas las instituciones, ni con el peso necesario para tener lo que yo llamo masa crítica. Estas regiones tan golpeadas por el conflicto, pero también por la economía de la coca y todo lo que ustedes conocen perfectamente bien, no se transforman de un día para otro, ni se transforman con pequeñas medidas o con pequeñas obras. Hay que entrar con mucha fuerza, con mucho peso, con mucha organización.
Y ahí es donde yo creo que está la principal dificultad en este tema, porque los PEDETs estaban concebidos como unos mecanismos que deberían articular lo que se llaman en el acuerdo los planes nacionales, que son planes de ¿qué? De construcción de infraestructura rural, de vías terciarias, de distritos de riego, de planes en materia de educación en zonas rurales, de materias de salud en zonas rurales, en materias de mejorar la capacidad de comercialización de los pequeños agricultores. Y esos planes, que eran 16, no sé si estoy al día, pero creo que algo así como solamente 8 habían sido adoptados hoy, 4 años después de la firma del acuerdo, y yo creo que la mayoría no se están haciendo sentir en terreno y sobre todo no se están haciendo sentir de forma articulada. Y lo que nos muestra nuestra propia experiencia es que la gente solamente toma en serio las cosas cuando ve que las cosas cambian en el terreno, que realmente está pasando algo. Entonces, muy bien que nos inviten a participar, pero tenemos que ver que la realidad alrededor nuestro cambia. Y ahí nos estamos quedando, sin lugar a dudas, cortos. Por eso la urgencia de hacer esas inversiones. Y yo creo que la crisis del COVID, que por una parte es una catástrofe tremenda y que va a crear un desempleo tremendo, también hay que verla como una oportunidad para buscar el case entre cómo con la estructura que existe ya de los PEDETs se puedan crear oportunidades de empleo y de mejoría de la situación en estas zonas rurales. Ahora, los PEDETs no agotan la discusión y el tema de la integración del mundo rural en Colombia. Sí, es cierto, se está avanzando en el tema del catastro, que es muy importante para estabilizar las zonas rurales y crear economías viables. Se consiguió una financiación internacional muy importante y el gobierno se puso una meta ambiciosa que yo celebro de tener el catastro en el 100% de los PEDETs hacia el final. Ojalá lo logren. Pero en otros temas, como el tema de tierras, por ejemplo, realmente los avances son muy limitados. La cifra oficial de cuántas tierras, por ejemplo, han sido adjudicadas del Fondo de Tierras es el equivale a algo así como el 0.1% de la meta que se tiene. Y hay otros temas que están en el punto 1, recordará el general Mora, que como que desaparecieron de la discusión y son muy importantes, como por ejemplo el tema de la frontera agrícola. Detrás de esta visión del punto 1 no es solamente un tema del agro, es un tema del ordenamiento territorial, lo que queríamos lograr como una manera de ayudar a la pacificación del país. La violencia se ha sentado históricamente en zonas de frontera agrícola, donde también, y no por coincidencia, está la economía de la coca, donde también está la minería ilegal, etcétera. Tenemos que ordenar el territorio. Y eso no solamente no está ocurriendo, sino estamos observando una mayor deforestación, en fin, un descontrol. Y para terminar en este punto, finalmente hay que recordar que todo esto tenía un compromiso de una meta que se llama reducir la pobreza en las zonas rurales al 50% y erradicar la pobreza extrema. Originalmente esa meta se debía cumplir en 10 años y luego de la renegociación se pasó a 15. La realidad hoy, según las cifras mismas del DANE, es que la pobreza en zonas rurales, la pobreza monetaria, se ha incrementado en algo así como 1.5% y la pobreza extrema se ha incrementado en un 3%. Esto antes del COVID. Entonces, no solamente podemos mirar si se están haciendo las cosas, sino si se están logrando los resultados. Y tristemente, ese gran resultado, que es responderle a los colombianos en las zonas rurales, que tienen los mismos derechos que todos, no se está logrando porque estamos retrocediendo en materia de pobreza rural. Y el segundo punto, la segunda idea fundamental del acuerdo, junto con esta inclusión territorial, era la idea de justamente romper el vínculo entre política y armas al que me refería al comienzo, de decir que en adelante había que sacar a la violencia de la política y poner en marcha una serie de mecanismos de los que trata el punto 2 del acuerdo. Eso, si miramos hoy, 4 años más tarde, hay que decir que comenzó bien. ¿Por qué comenzó bien? Porque se logró, por una parte, la transformación de las FARC, repito, de la
guerrilla más grande en la historia de América Latina a un partido político que está funcionando en el Congreso, que está haciendo lo que le corresponde de manera correcta, pero además se pusieron en marcha otras medidas que en Colombia no se habían podido sacar adelante, como por ejemplo el estatuto de oposición. No recuerdo ya la cifra exacta, pero creo que por lo menos una docena de proyectos de ley se habían presentado ante el Congreso para sacar adelante ese estatuto que manda la Constitución del 91. Recuerden, es un mandato constitucional, sacar ese estatuto no se había podido sacar y gracias al acuerdo se logró y ese estatuto ha tenido efectos concretos. Nuestra querida Juanita Gobertos acaba de presentar que tuvo su primera gran tribuna política por cuenta del estatuto de oposición, donde apareció un día en televisión a las 7 de la noche, a la hora que fuera, hablando los colombianos, en un espacio que garantizaba el estatuto de oposición. De manera que eso me parece a mí que ha funcionado bien. Otros elementos de ese punto 2 o no han funcionado o no se les ha prestado atención. Recuerden ustedes que en su momento el acuerdo mandaba que se creara una misión electoral para que hiciera unas recomendaciones. Eso se hizo, se consiguieron expertos de muy alto nivel, se hicieron las recomendaciones del caso, que son, entre otras cosas, los mismos temas que se están discutiendo hoy en día en materia de reforma política en el Congreso: la financiación de campañas, la necesidad de que sean mayoritariamente de financiación estatal para, entre otras cosas, acabar con la corrupción, la reforma al Consejo Nacional Electoral. Esa misión hizo unas propuestas al respecto muy interesantes, etcétera, etcétera. Todo esto en la lógica de que hay que garantizar espacios de discusión democrática para, justamente, entre otras cosas, deslegitimar la violencia. Y ahí, digamos, todavía queda mucho para hacer y mucho por legislar. Pero al final, y con esto termino, al final, probablemente el mayor problema, haciendo un balance que tenemos que frente a la implementación del acuerdo de paz, no es tanto qué tanto se ha hecho o se ha dejado de hacer, sino son las condiciones necesarias para que el acuerdo se pueda implementar, que a mi juicio son dos. La primera, que haya condiciones de seguridad adecuadas. Y el retroceso, hablemos de manera franca, el retroceso de las condiciones de seguridad, en particular en los territorios, creo yo que es sin lugar a dudas la mayor amenaza y el mayor problema que tenemos en materia de la implementación de los acuerdos de paz, porque dificulta absolutamente todo. Dificulta reincorporación de los combatientes. Ustedes oyeron cómo tuvieron que mover 2 ETCRs, el de Ituango, el norte de Antioquia, lo tuvieron que sacar de allá por razones de seguridad. Dificulta el trabajo de todo el sistema para las víctimas, cómo va una comisión de la verdad a oír a las víctimas en territorios donde la violencia no lo permite, etcétera. Y pues esto se ha visto reflejado, como ustedes saben, y existe el debate en Colombia, en unas cifras realmente alarmantes de asesinatos de líderes, en una reaparición de masacres que ya no estábamos acostumbrados a oír de ellas, y sobre todo un dato muy importante, que lo mencionaba justamente Juanita el otro día, y es que la violencia se ha concentrado justamente en las mismas zonas donde queremos actuar, que son las regiones de los PEDETs. La cifra que es muy impresionante es 2 años antes de la firma del acuerdo, por cuenta del proceso de paz, se ha reducido algo así como el 25% la tasa de homicidios en comparación con el promedio nacional en las zonas PEDET. Y hoy la situación es exactamente el espejo de eso, es el contrario de eso, se ha subido el 25%. Entonces, en esas condiciones es supremamente difícil sacar adelante la implementación de un acuerdo. Y esto me lleva a lo que decía yo al comienzo, y es cuál es el marco fundamental de lo que estamos haciendo. Terminar el conflicto y asegurar su no repetición. Pero tenemos que entender que lo que sigue no es lo mismo. Y aquí es donde yo sí creo que hay un grave problema de lectura por parte del gobierno nacional, que piensa que estamos en la misma situación, que desconoce la existencia de lo que fue la guerra con las FARC y que hoy la amenaza de seguridad tiene una naturaleza distinta.
Y si no desarrolla unos nuevos conceptos frente a este nuevo tipo de amenaza, pues no va a avanzar. Cuando estuvimos en el peor momento en Colombia en materia de seguridad, y ahí estaba el general Mora primero como comandante del ejército y luego como comandante de las fuerzas militares, ¿qué fue lo que se hizo? Se hicieron muchas cosas. Hubo un nuevo liderazgo político muy fuerte por parte del presidente Uribe, eso lo sabemos, pero también se desarrollaron nuevos conceptos de qué es lo que había que hacer, tanto en la parte estrictamente militar, que lo hizo el general con sus oficiales, como en términos de seguridad en general se desarrollaron nuevos conceptos alrededor del control territorial, del control de la protección de las carreteras, etcétera, todo lo que ustedes conocen, para ese momento, y eso dio resultados. Eso es lo que no está ocurriendo hoy. No hay una nueva estrategia de seguridad que responda al tipo de amenaza que estamos enfrentando, y eso, creo yo, es lo que más riesgo supone para el proceso de paz. Última palabra, porque dije que me parecía que había dos condiciones. Una, para que se pueda implementar el acuerdo adecuadamente. Una es la seguridad, y la segunda es el discurso de convivencia y, si quieren, de reconciliación. Ese paso tampoco lo hemos podido dar. Nosotros fuimos muy cuidadosos en La Habana de no abusar de la palabra reconciliación, prefiriendo casi siempre la expresión convivencia, pero sí insistíamos mucho en que para que esto saliera adelante teníamos que cambiar la manera como se veía al adversario político. Y teníamos que salir de la lógica del enemigo, de que yo estoy aquí es para acabar con el otro. A mí me gustó mucho lo que le oí decir solamente la semana pasada al nuevo presidente de los Estados Unidos, al presidente Biden, que dijo, esto en los Estados Unidos, dijo, tenemos que dejar de tratarnos como enemigos, somos todos americanos. Y yo digo, en Colombia tenemos que decir lo mismo, tenemos que dejar de tratarnos como enemigos, somos todos colombianos. Muchas gracias.